Hoy nos acompaña Teresa Rodríguez Cano, que es coordinadora de salud mental del SESCAM. Buenos días, Teresa. Hola, Bienvenida. buenos días, encantada. Bueno, ¿por qué nos acompaña Teresa? Bueno, por realidades como esta que ayer mismo, en este mismo estudio, en esa misma silla y casi a la misma hora, nos explicaba, vamos a escucharlo, el presidente de UNICEF en Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez Garrido. La salud mental tiene una influencia sobre multitud de cosas, pero entre otras cosas es difícil y es duro decirlo, pero sobre el suicidio. Pues había un 10 y pico por ciento de niños que habían idealizado, es decir, no se habían suicidado, pero que habían pensado en algún momento que podían hacerlo. Bueno, UNICEF ha centrado su campaña de este año en la salud mental. ¿Se observa, Teresa, un aumento de consultas relacionadas con ello en los últimos tiempos? Bueno, en primer lugar, agradecer y reconocer el trabajo de UNICEF, con quienes venimos colaborando desde hace ya más de un año en un grupo de trabajo, y efectivamente nos presentaron un estudio realizado en población general, en institutos, donde hacían un screening, un cuestionario sobre ideación, pensamientos y sobre todo relacionado con el estado de ánimo y pensamientos acerca de la muerte. En cuanto a las consultas, sí hay un aumento de demanda, y sobre todo lo que hemos observado es un aumento de consultas de urgencia y de ingresos. Es generalizado en toda España por conductas autolesivas. Autolesivas. ¿En qué grupos de población se produce sobre todo? La adolescencia es una etapa de cambio, de afectación emocional y con dificultad de regulación de las emociones, y en estas situaciones las manifestaciones son diversas. En los últimos años sí se viene observando una tendencia a manifestar el malestar y el sufrimiento a través de este tipo de conductas en cierta población, ¿no? En estas edades. Luego, con los años, con la madurez, van aprendiendo a identificar sus emociones y a buscar otros mecanismos de afrontamiento. ¿Es mayor este fenómeno del suicidio o de la ideación del suicidio después de la pandemia, en la que nuestros jóvenes pues tuvieron que sufrir mucho el confinamiento, una dificultad en sus relaciones sociales? ¿Esto ha influido al agravar los problemas de salud mental? La pandemia ha sido un factor estresor. Cuando hablamos de suicidio y problemas de salud mental, hay que tratarlo con cautela, porque es un problema complejo, un problema de salud pública donde la etiología es multifactorial. Por tanto, no se pueden hacer conclusiones. De hecho, cuando hablamos con los epidemiólogos nos dicen que para ver los cambios de tendencia hay que analizar 3 años seguidos. Entendemos que es una situación de sufrimiento y de malestar generalizado de la sociedad, relacionado con un contexto de sucesivas crisis. Al principio de la pandemia hubo una disminución de consultas y nos sorprendió que algunos pacientes que ya estaban en consulta, algunos pacientes jóvenes y adolescentes, se encontraban mejor en sus casas, con lo cual, bueno, no solo la pandemia, hay situaciones en su contexto que les resultan estresantes, pero es verdad que el estrés mantenido, el sufrimiento, las pérdidas, los duelos, y el aislamiento, la hiperexposición a redes sociales y a situaciones críticas nos hacen pensar que están aumentando los factores de riesgo y por tanto las personas con mayores factores de vulnerabilidad pueden debutar, ¿no?, con algún trastorno. Generalmente son trastornos adaptativos que con el tiempo y con un buen apoyo del entorno. Por tanto, el mensaje debe ser que estas situaciones de sufrimiento son transitorias y como sociedad tenemos que buscar entre todos esos factores de protección, y organizaciones como UNICEF, el profesorado, toda la comunidad está muy volcada, muy sensibilizada, con lo cual el mensaje a nuestras personas jóvenes y adolescentes es que todo esto pasará, ¿no?, como se decía al principio de la pandemia. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alarma para padres, para madres, para amigos, de que una persona puede tener problemas graves de salud mental? Los problemas graves de salud mental se manifiestan fundamentalmente en 3 esferas. Una es en el rendimiento, en las emociones. Dejan de rendir en el colegio, dejan de rendir también en sus actividades sociales, se aíslan,
le afecta al apetito, al sueño de forma mantenida. Es decir, que una situación de malestar o de tristeza puntual no se considera un trastorno, sino que tiene que haber una afectación, llamamos nosotros, de la funcionalidad, de su funcionamiento mantenida en el tiempo. A veces se manifiesta en los adolescentes con irritabilidad y dices, pero bueno, ¿cómo está tan irritable? A veces eso tiene que ver con un malestar que no están siendo capaces, no están pudiendo expresar de otra manera. ¿Y qué se debe hacer en ese momento? ¿Dónde se debe acudir? Porque muchas veces el afectado pues le cuesta ver, le cuesta reconocer que tiene un problema de salud mental. En fin, yo creo que ya va desapareciendo ese estigma que no, es que está loco. No, ya ahora se va aceptando como ese problema de salud mental, pero ¿qué se debe hacer? Pues lo más importante es establecer un canal de comunicación con ellos. Hacerles sentir que no están solos, estar próximos. Hay algunos adolescentes que dicen, no lo cuento a mis padres por el temor a ser juzgados, ¿no? La función en general de la familia, de los progenitores y de las personas cercanas es apoyarte, acompañarte en tus situaciones positivas, pero también en tus situaciones difíciles. Hay personas adultas, en caso de que los padres o la relación con los padres esté muy, muy afectada, hay otras personas adultas de referencia, educadores, profesionales de la orientación, incluso pues en el entorno comunitario, a veces informadores juveniles, profesionales de trabajo social. La enfermera y el médico de familia están ahí para ayudar y apoyar en primera instancia. Si es una situación urgente, se puede acudir a urgencia, al 112, al 024. Hay un chat de la Fundación ANAR y un teléfono de la Fundación ANAR, 116 111, donde también los jóvenes que no tienen esos factores de acompañamiento en su entorno están llamando, ¿no? Para pedir orientación y acompañamiento. ¿Registran muchas consultas? ¿Lo están notando que se informan? La información del chat ANAR y de la Fundación ANAR nos dice que sí, que está habiendo un aumento de consultas. ¿Se ha roto el tabú de hablar sobre el suicidio en nuestro país? Se ha roto el tabú, se habla mucho de suicidio, pero hay que hablar con cautela. Para eso los profesionales de los medios de comunicación os mostráis muy colaboradores en ese sentido. Sí, pero no sé si siempre sabemos cómo actuar. Sí, bueno, en Castilla-La Mancha las estrategias para la prevención del suicidio en las que llevamos trabajando desde 2008, pues 18, una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue una guía para profesionales de los medios de comunicación que tendremos que actualizar, porque estas guías estaban basadas en las recomendaciones de la OMS. No sirve de nada contar un suicidio puntual, no sirve de nada hablar con detalles o expresar de manera sensacionalista el caso. Los enfoques tienen que ir más orientados a la prevención general y la promoción de la salud, conductas saludables, hábitos, hablar de las emociones y orientada a la ayuda, ¿no? A los teléfonos de ayuda y a la búsqueda de ayuda. Otro tabú que hay que romper es que las personas con enfermedad mental luego no pueden trabajar y llevar una vida como cualquier otra. Es que aquí tuvimos hace unas semanas al director de un cortometraje, Votamos, un cortometraje se llevó un montón de premios, que habla de cómo en una escalera de vecinos pues votan si pueden tener como inquilino a una persona que ha tenido un problema de salud mental. Ese es otro tabú que hay que romper, ¿verdad? Sí, y además en eso están trabajando fenomenal los movimientos, las asociaciones de pacientes y familias y los movimientos en primera persona. Hasta hace unos años las asociaciones estaban formadas fundamentalmente por familiares. Ahora son las personas con problemas de salud mental quienes están saliendo, incluso están yendo a institutos y están dando la cara a la sociedad, mostrando ese planteamiento, ¿no? de superación y de normalización de un malestar igual que el resto, ¿no? Teresa Rodríguez Cano, coordinadora de salud mental del SESCAN, gracias por acompañarnos esta semana. Muchas gracias a ti. Y buenos días.